Segmento de entrevista de la primera emisión de Informa TVX, miércoles 2 de agosto. Ya está conmigo Jorge Meléndez, director de Protección Civil, y con él hablaremos un poco del Plan Divino Salvador 2017 y los primeros datos que se dan de la implementación de dicho plan. Bienvenido, director. Qué gusto que nos acompañe nuevamente. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, ya hemos iniciado el plan desde el día de ayer a las 8 de la mañana y los primeros datos pues se presentan de las 8 a las 6 de la mañana, ¿verdad? No sé si quiere me gustaría, ya vamos a tocar el tema de los datos particularmente, pero antes de ver eso hay un aspecto que me gustaría tener su apreciación y que nos comente un poco cuáles son las proyecciones que tiene Protección Civil en la implementación de este Plan Divino Salvador 2017, que hablamos en el periodo de vacaciones del 1 al 6 de agosto. Me gustaría que iniciemos con esto, ya vamos a ver en detenimiento los datos que fueron presentados esta mañana. Pues nosotros tenemos como expectativa reducir el número de afectaciones humanas y también reducir los impactos o daños materiales. Siempre en función de eso, pues se hace lo que se llama un análisis de cuáles son los factores de riesgo y los escenarios de riesgo, entendiendo por escenario dónde y qué tipo de riesgos se van a tener. Los lugares son la Feria Popular, la Feria Consuma, los desfiles, tanto los desfiles cívicos como también la actividad de fe religiosa, ¿verdad? Sobre todo lo que comúnmente se le dice la bajada, ¿verdad? Que es la transfiguración del Divino Salvador del mundo. Las carreteras, playas, ríos, pozas, balnearios, ¿verdad? Que en todos estos son los escenarios, los lugares donde se lleva a cabo el plan. El plan tiene 4 aspectos, como ya lo hemos explicado: un componente de prevención, de protección, de auxilio y seguridad. Para cada uno de esos componentes hay acciones, hay dispositivos, hay personal, es decir, para poder llevarlo adelante. Y los riesgos que más se prevén, bueno, riesgos de salud, ¿verdad? Donde están enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias agudas, ahora en el contexto de que existe una emergencia sanitaria y una alerta por peligrosidad de neumonías. Tenemos también un fenómeno de oleaje incrementado en altura y velocidad. Y el otro aspecto es los traumatismos. Pero las preocupaciones más grandes quizás son 3, ¿verdad? Delincuencia, pero para lo cual hay un dispositivo muy fuerte de seguridad, pero además los accidentes de tránsito y las personas que pudiesen fallecer o verse afectadas por asfixia por inmersión, o como se dice normalmente, pues que puedan ahogarse en playas, balnearios, ríos, pozas, etcétera. Frente a ello, lo que más nos preocupa son los accidentes de tránsito, porque cotidianamente, es decir, en época normal tenemos 3.5 personas en promedio que fallecen en nuestro país y mínimo 10 lesionados cada día, ¿verdad? ¿Qué pasa? Eso quiere decir que al final del año pues vamos a tener, aparentemente, si son 10 lesionados, tendríamos 3.650 lesionados, pero en realidad lesionados al final de año son 12.000 a 14.000. Y personas fallecidas a final de año, así como va actualmente el promedio, van a ser más de 1.200. Es decir, que para nosotros es una preocupación grande, porque en estos periodos vacacionales hay pocas noticias, poca actividad política, y es una gran oportunidad para que entonces aprovechemos a las campañas de reflexión, concientización y sensibilización, a ver si logramos cambios de conducta que reduzcan este flagelo, porque no sé de qué otra manera llamarle. Cada familia que pierde la madre o el padre, pues es una familia que pues ya la tragedia es para siempre. Menores de edad que quedan con problemas tan graves a veces como hasta parapléjicos, o pierden un brazo, o quedan con limitaciones, o simplemente con cicatrices que se convierten en un trauma para siempre. Por supuesto, no quiere decir que no es importante los otros rubros que he mencionado,
pero destacamos este porque una vez terminada la vacación va a seguir siendo una constante y es importante entonces que no solo demos consejos, no solo digamos la conducta en sí, sino que hagamos un análisis un poco más a fondo que ojalá podamos en el transcurso de la entrevista ampliarlo. No, eso lo vamos a ir abordando, director. Y hay un aspecto que también me llama la atención. Una proyección clave para el sistema de protección civil es tratar de ir disminuyendo las cifras que se generan en estas temporadas, las cifras letales me refiero. Evidentemente esto es una combinación de factores, no solamente la intervención de las instituciones del Estado, también de la responsabilidad y el comportamiento de los ciudadanos para evitar estas situaciones de riesgo. Pero un aspecto, solo retomo los datos presentados del Plan Divino Salvador 2016. 293 personas lesionadas, 23 fallecidos y 404 accidentes de tránsito. Particularmente los accidentes de tránsito es la mayor preocupación y evidentemente disminuir los números de personas fallecidas, director. Sí, esos son los datos del 2016, también asumiendo que tuvimos 5 días extraordinarios. Sí. Hoy vamos a tener solo del 1 al 6. Pero fíjese qué interesante, nosotros tuvimos en el periodo del 1 al 6 9 personas fallecidas, pero en el periodo extraordinario, que son 5 días, tuvimos 16 personas fallecidas y la mayoría de estos fue por accidentes de tránsito. Efectivamente tuvimos 22 personas fallecidas por accidentes de tránsito. Y no son 23 fallecidos, lamentablemente son 25 fallecidos. Esto debido a que teníamos 20 fallecidos en accidentes de tránsito, pero posteriormente 2 de los lesionados fallecieron. Y por eso pues de 23 hoy pasamos a 25. Y nosotros tenemos la obligación de dar a conocer el dato porque nos interesa la conciencia que tomen las personas y quizás abusar un poco de su tiempo ahorita para hacer algunas reflexiones importantes. El problema de los accidentes de tránsito tiene mucho que ver con las condiciones y también con la responsabilidad individual, pero en las condiciones hay cosas importantísimas. Normalmente nosotros teníamos un parque vehicular de 450,000, ¿verdad? O incluso 500,000 vehículos. Sin embargo, ahora en los últimos años ha experimentado un crecimiento muy fuerte y tenemos más de 1.291.000 vehículos en las mismas carreteras, en las mismas calles, es decir, en el mismo espacio físico. De ese 1.291.000, más de 231.000 son motocicletas, de las cuales solo un 25% tiene licencia de conducir. El resto no sabemos en qué condiciones aprendieron, pero sí hemos visto lo abusivos que son muchos de los conductores de motocicleta y siendo ellos quizás de los más frágiles y los más vulnerables en un accidente. Al final yo hago esta reflexión para decir lo siguiente: el hecho de que haya más vehículos en el mismo espacio físico significa que el tiempo para trasladarse va a ser mayor, eso es lógico, y que cuando lleguemos a nuestros destinos, que son los colegios, los lugares de trabajo, o venimos del interior hacia las ciudades, pues va a estar congestionado, y eso así es. Cada mañana la entrada a San Salvador está congestionada y en la tarde la salida de San Salvador son colas enormes. Es decir, tenemos que asumir todos, los salvadoreños y salvadoreñas, el tiempo para trasladarnos es mayor y debemos calcularlo de esa manera, porque las causas de los accidentes están en manos o en decisión del conductor, porque la primera causa de accidentes sigue siendo distracción del conductor. De 12.214 accidentes que hemos tenido hasta el 26 de julio, hasta la semana pasada, de esos 12.214, 2.668 han sido por distracción del conductor. Claro, ahí hay una serie de cosas como ir comiendo, ir conversando, hay gente que se va rasurando, gente que se va pintando, ¿verdad? Existe eso, pero mayoritariamente es el uso del teléfono celular.
Y en el uso del teléfono celular es importante también asumir esa tecnología de la cual todos sabemos que es un privilegio, es una ventaja. Pues no vamos a decir que la gente no tenga celular, pero resulta que cuando usted ve, si alguien le hace una llamada, voltea a ver, lee quién es y coloca el teléfono. Es decir, usted va a respetar no ir conversando cuando maneja, pero solo lo ve y ve quién es y lo deja. Se tarda ese efecto entre de 2 a 3 segundos. Y si hacemos una relación de eso ya con la vida práctica al conducir, si usted va a 40 kilómetros por hora, o digamos a 20 kilómetros por hora, creo que todo conductor sabe que es muy lento, pero muy, muy lento. Uno va a 20 kilómetros por hora cuando hay un embotellamiento, vaya, de que va despacio, despacio, vuelve a parar, esos son 20 kilómetros por hora, o sea, 20.000 metros, ¿verdad?, por hora, ¿verdad? Ese es el equivalente. Divide los 20.000 metros entre 60 minutos, tendrá usted 333 metros por minuto. Sí. Los divide en 60 segundos y tendrá usted 5.5 metros por segundo. 2 a 3 segundos tendrá usted de 11 metros a 15 metros por ver el teléfono y dejarlo puesto. Eso es lo que usted deja de ver a 20 kilómetros, va muy despacio. Si va a 40 kilómetros por hora, que es despacio, ¿verdad?, que no es a una gran velocidad, pues usted irá a 22 metros, ¿verdad?, a 36 metros por segundo, es decir, por cada 3 segundos o cada 2 segundos. Eso es casi media cuadra. Eso es lo que usted deja de observar a 40 kilómetros por hora. Y si va a 80 en una carretera, prácticamente usted se habrá tardado en eso 44 metros. O sea, prácticamente media cuadra es lo que usted deja de ver la carretera por el simple hecho de observar el teléfono celular. Hay un aspecto que es muy interesante de esta intervención que usted ha hecho, director, es qué factores o qué elementos se pueden trabajar o con los cuales sí dispone intervenir las instituciones del Estado, en este caso el sistema de protección civil para los accidentes de tránsito. Evidentemente hay unos que son del comportamiento, de las actitudes de los ciudadanos y las ciudadanas. Hay otros factores, por ejemplo, que no se pueden manejar, como la importación de vehículos, digamos, sí se puede hacer bajo una lógica más del Estado, pero no me refiero directamente a protección civil, pero bajo el sistema de protección civil, ¿qué factores sí se pueden manejar para tratar de influir en esta disminución de estos datos? No es solamente la única variable, pero cómo desde esta área o desde esta línea se puede trabajar, porque ciertamente la realidad es las personas se distraen mientras manejan y ese es un factor que no se puede tener un policía en cada cuadra para hacer una sanción para esto, pero ¿qué se puede hacer en función de lo que se dispone? Bueno, usted sabe que la conducta de todos nosotros tiene que ver con nuestros paradigmas, es decir, nuestros modelos de entender la realidad. ¿Qué es lo que entendemos generalmente los conductores? Asumiendo que todos pues manejamos, de que si yo voy tarde, entonces yo tengo derecho a buscar, ¿verdad?, pasar. Y entonces voy haciendo adelantamientos y si mi vehículo tiene más velocidad, pues tomo más velocidad. Y es más, cuando otro vehículo quiere integrarse en un redondel o en una esquina, pues no lo dejo. Y no lo dejo porque digo, pero es que yo voy tarde, necesito llegar. Pero si el otro ha calculado igual el tiempo que yo, ¿verdad?, también dice, yo tengo derecho y también, como no lo dejan los conductores, entonces dice, si no me meto, no me dejan pasar. Y entonces van metiéndose y el otro va. Entonces, cuando alguien, fíjese lo que sucede normalmente, cuando alguien adelanta a otro, pues empieza la pitazón fuerte. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Primero, por eso es importante que todos asumamos, hay más vehículos, comprendamos, hay más vehículos, hay menos espacio para avanzar más rápido. Primero, demos más tiempo. Eso es algo que debe entrar en nuestro imaginario, es decir, en nuestro modelo de cómo pensamos que vamos a hacer a la hora de trasladarnos. Eso es parte de lo que usted me está preguntando. Sí. Aprovechamos estos periodos que tenemos el espacio, que pues podemos tener estas entrevistas y pedirle pues a los ciudadanos, mire, nosotros hacemos esta labor,
no porque creamos que las personas no son inteligentes o no pueden llegar a esta misma conclusión, no, porque todos tenemos, en el fondo, ¿verdad? Todos tenemos esa situación que se llama descubrimiento, ¿verdad? Que aunque lo estamos viendo, cuando alguien lo hace expreso, uno dice, es cierto. O sea, algunos dicen, se dio cuenta, le cayó el 20, o bueno, se iluminó. Lo que sea, nosotros no estamos tratando de irrespetar, sino que estamos tratando de decirle, mire, como nosotros discutimos permanentemente, hacemos talleres y con expertos, la pregunta es, ¿qué tenemos que hacer para cambiar esta conducta? También voy a explicar los componentes que se analizan. Entonces, las respuestas son, 1, educación. Sí. Pero la educación es en el hogar, la educación es en la escuela, la educación es cuando interactuamos públicamente, porque si usted ve que todos respetan, usted respeta. Pero si ve que todos sí respetan, la tendencia es a usted a decir, no quedar como el que pues todos como abusan, el débil, ¿verdad? Como el que todos abusan y entonces ya no es tan inteligente. Bueno, esa es la educación. La segunda parte es, y allí llevamos la de perder, porque la dinámica es negativa. Y la segunda herramienta es las campañas de concientización y de sensibilización, que son estas. Y hay una tercera, que lamentablemente es real, que es la sanción, ¿verdad? Es decir, la sanción ha dado resultados fuertes siempre y cuando se combine con educación y con conciencia. Si no, no da resultado. Tenemos que hacer una pausa, director, pero al regresar me gustaría que sigamos ampliando estos 3 elementos, estas 3 herramientas para la prevención, para la sanción y la educación, para evitar accidentes de tránsito, pero también hablemos un poco de los datos que ya tiene Protección Civil. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos. Continuamos en el segmento de la entrevista, miércoles 2 de agosto. Estamos platicando con Jorge Meléndez, director de Protección Civil. Hablamos de la implementación del Plan Divino Salvador 2017. Y como traíamos la reflexión del bloque anterior, director, ahora incorporemos un poco los datos que ustedes ya tienen para el primer día de las vacaciones de agosto y que son datos relevantes y que hay que mencionar. Los 61 accidentes de tránsito, 4 personas fallecidas, 36 personas lesionadas. Me gustaría entonces, en función de la reflexión que traíamos y ya con la incorporación de estos datos, su lectura, su análisis. Bueno, fíjese que es doloroso pensar en los 4 fallecidos, porque las causas, una dice imprudencia de peatón, sí, ¿verdad? Porque también ese es otro factor. ¿Cómo se dio la muerte de un señor de 85 años y una niña de 7 años que iban juntos? Pasó la carretera que va hacia Acajutla al nivel del kilómetro 5, a la par de la pasarela. Entonces, claro, eso es doloroso, ¿verdad? O sea, realmente un señor de tercera edad y una niña tan pequeña, ambos perdieron la vida. La calle es totalmente recta, obviamente dice imprudencia del peatón, pero obviamente también el conductor iba a mucha velocidad, posiblemente distraído, porque de otra manera uno pues dice, si uno va como conductor y ve que va a atravesarse peatones, pues trata de disminuir velocidad, hace algo, ¿no? Entonces, allí se combinan muchas cosas. Cuando hablamos aquí del lugar de Los Chorros, que es donde murió la otra persona, un ciclista atropellado por un vehículo a alta velocidad, ¿verdad? Otra vez la misma causa. Y el otro fallecido es en la calle hacia la playa del Espino, ¿verdad? Una persona en su vehículo invadió el carril y él perdió la vida, pero él provocó el accidente. Menciono esto porque ¿cuáles son las causas que nos dice la Dirección General de Tránsito que causan los accidentes? Primero es distracción del conductor. Aquí está involucrado, ¿verdad? Segundo es invadir carril. Aquí están los fallecidos. Tercero, no guardar distancia reglamentaria. Eso está aquí en los lesionados. Cuarto, dice no respetar señal de prioridad, también tenemos lesionados por esa causa. Y la otra causa es velocidad inadecuada, también tenemos fallecidos por esa causa. Es decir, que son las mismas conductas. Así que pues yo vuelvo a insistir, ahora creemos que hay que ser estrictos, le hemos pedido a la policía, mire,
no perdone las infracciones, ¿verdad? Porque los policías son gente razonable y muchas veces a la persona la detienen. Quieren negociar. Y son condescendientes, ¿verdad? Mire, sí, efectivamente usted falló, pero bueno, no vuelva a fallar, hombre, entienda, es la vida. Tratan de generarle conciencia. Pero ahora nosotros estamos preocupados y por eso decimos lo que veníamos hablando en el orden de ideas de la sanción, ¿verdad? Sí, sí. En los países donde ha funcionado, ¿verdad? Realmente, porque dicen, aquí ponen de ejemplo Estados Unidos, allá se respeta, sí, pero es que si allá usted tiene un accidente, para toda la vida le subió el seguro del vehículo, se le volvió más caro. Si tiene un segundo accidente, igual le eleva el seguro, pero además tiene que pagar una multa y además tiene que hacer labores comunitarias. Si tiene una tercera, pierde la licencia. La pierde por lo menos por 3 meses, por 6 meses. Y otra vez los gastos son muy fuertes. Claro, aquí hay conductores de camiones o de autobuses que han sido detenidos y deben más de 30, 40, 60 esquelas. ¿No le parece que estamos en la vía equivocada? Sí. Una persona que ya tiene más de 30 esquelas, la verdad es que deberíamos quitarle la licencia. Es decir, no puede tener derecho las pocas personas, ¿verdad?, a poner en riesgo a la mayoría de las personas. Por como me lo está planteando, director, eso significaría, claro, es una discusión que implica órgano ejecutivo, legislativo, según las características, pero implica un componente administrativo importante, es decir, tener más personas que puedan hacer registros, procesamiento, tecnología adecuada para que simultáneamente nos vaya llevando a un efecto que no va a ser automático, pero un efecto que se pueda ver en el tiempo de disminución de accidentes hasta esta serie de disposiciones, por ejemplo, en lo normativo, en lo técnico, en lo educativo, en la sensibilización de los ciudadanos que podrían generarlo con el paso del tiempo menos accidentes de tránsito, menos mortalidad y menos lesionados, que es lo que se espera, ¿no? Y más valor a la vida, porque claro, mire, cuando uno ve a un señor de 85 años y una niña, pues hombre, yo siento dolor, yo digo, qué barbaridad, y cuando muere un ciclista, pues y aquí cuando uno habla con la gente y le dice, mire, golpearon a un ciclista, murió, pues le oyen como que si usted está diciendo, sí, eso es normal. Eso no es normal. En las sociedades, si la persona no se asusta de que alguien perdió la vida, esa sociedad está mal. Entonces aquí, como tenemos problemas de delincuencia y además tenemos personas que mueren todos los días por accidentes de tránsito, tenemos cierta insensibilidad. Eso hay que combatirlo. Mire, seguridad. Estamos poniendo una cantidad grande de cámaras para mejorar la seguridad. Qué bueno, pero ¿por qué esas cámaras no ponen multa? Si después de 3, 4, 5 veces que a usted le haya puesto multa a una cámara, créame, inmediatamente vamos a tener una reducción de accidentes porque todos vamos a ser más prudentes. Y si dejamos de tener más de 1000 personas fallecidas por accidentes de tránsito y comienza a reducir y ser pocas, entonces vamos a recuperar algo muy valioso, que cuando haya personas fallecidas nosotros nos vamos a conmover y entonces vamos a ser mejor sociedad, mejores personas, y esto afecta a todos, porque mire, hasta los delincuentes no tienen tal facilidad en cualquier parte del mundo de decir asesino, ¿verdad? Claro, cuando una sociedad se vuelve insensible, todo se vuelve más cruel. Entonces, claro que esto tiene una gran importancia, tenemos que hacer más esfuerzos, usted lo describió muy bien, no es algo que solo podamos resolver en esta vacación, sí, pero mi obligación sí es lanzar la discusión, ¿verdad? Sí. Claro, hay otras instituciones con las cuales discutimos, ¿verdad? Y por supuesto vamos a ir construyendo respuestas, pero lo más importante es que la familia, la persona que está en su casa, en su hogar, donde nos ha permitido llegar ahora, también comparta, porque lo que yo sí puedo decirle, una medida de sanción, si no estoy consciente que es para mi bien, la voy a rechazar y al final no va a funcionar. Pero una medida que yo estoy consciente que es buena, que no es para dañarme, que es para preservar la vida, que es para impedir gastos materiales, entonces eso
pues si todos estamos de acuerdo, es algo que va a marchar y va a ser positivo. Tengo que cerrar la entrevista con esto, director. Cambiamos un poco el tema del Plan Divino Salvador y el tema de los accidentes y la prevención de los mismos, pero también otro aspecto con el cual Protección Civil ha estado pendiente es la alerta que se mantiene por lluvias a nivel nacional. Me gustaría que nos comente un poco el registro de incidentes y también cuál es la manera de reacción de los comités, por ejemplo, más comunitarios o municipales ante eventualidades que se pueden dar por esta temporada. Bueno, tenemos pronósticos de que van a continuar las lluvias esta semana. El día de ayer tuvimos lluvias, sobre todo en Oriente y en Occidente, en menos cantidad que la que habíamos estado teniendo en días anteriores. Recuerde que hace 2 días fue tan fuerte la tormenta en el norte del país que sobrepasó el puente provisional sobre el río Motochico. Y tuvimos además hace 2 días 6 desprendimientos grandes de tierra y lodo y piedras en la calle de Hilo Vasco a Jutiapa y en la calle de Jutiapa hacia la presa. Tuvimos además la caída de 6 árboles y tuvimos desprendimientos aquí en San Miguel Tepezontes, es decir que ya empezaba a presentarse esta situación de mucha susceptibilidad y peligro. Afortunadamente ayer llovió poco, la circulación ciclónica que teníamos cerca del país al sur, en el Pacífico, se ha movido más al norte, de tal forma, aunque está habiendo ingreso de humedad, ¿verdad? Pero yo espero que nos dé un respiro el día de ayer y este día, porque ya mañana pues volvemos a tener el paso de una onda tropical y eso es otra vez más lluvia. La forma en que reaccionamos es que hay un plan para cada zona de riesgo, de mayor riesgo, hay un plan, y en el momento en que se presentan estos fenómenos, pues la gente debe tomar las medidas del caso. Okay. ¿Qué más hacemos? En este momento tenemos, bueno, el puente Motochico que ya se atendió, tenemos con daños el puente La Joya, esto es inmediatamente después de salir de Ciudad Arce hacia Santana, sobre la calle antigua, ¿verdad? Está dañado totalmente en sus bases, está previsto hacerle pues ya un diseño, ya está prevista la inspección para ver cómo nosotros ponemos eso en condiciones de seguridad. Okay. Tenemos el problema de la cárcava aquí en la calle San Antonio Abad, pero de eso quiero además decir que la cantidad de agua pero combinada con basura es lo que tapó e hizo colapsar los pozos de visita y se ha hecho esa enorme cárcava. Es decir, también decirle a la población, mire, la basura no tenemos por qué lanzarla a las calles o a las quebradas. Cuando se taponó la Gloria, que es una bóveda pues donde uno cabe de pie, pues es una bóveda enorme, sin embargo estaba taponada y cuando se intervino, lo que había es colchones, cajones de refrigeradoras, había ramas, había cocinas, bueno, y todo eso lo habían ido a lanzar a las quebradas, la lluvia la lleva y pues al final afortunadamente ahí se atendió, porque si no se atiende eso puede llegar a ser un colapso que puede poner y hundir varias casas, ¿no? Perfecto, director. Gracias por habernos acompañado. Vamos a estar pendientes de los reportes que brinde diariamente Protección Civil y espero nos volvamos a encontrar para seguir analizando este tema. Gracias por habernos acompañado, director. Bueno, muchísimas gracias a usted. Estuvo con nosotros Jorge Meléndez, director de Protección Civil. Hablamos un poco de la implementación del Plan Divino Salvador. Permítanos una pausa. Volvemos en minutos.